Bueno, buenas tardes, en lo que esto ya quiere. Ok. Bueno, el tema que me toca compartir con ustedes es la salud mental en tiempo de COVID, algo que hemos venido hablando desde el inicio de la pandemia. Antes de entrar en materia, es importante resaltar qué es la salud mental. Y para hablar de salud mental, primero tenemos que recordar qué es la salud. Ya ustedes como estudiantes de medicina tienen el concepto que la Organización Mundial de la Salud nos da, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Salud mental, según lo explica la Organización Mundial de la Salud, implica que una persona que esté saludable mentalmente debe de ser capaz de reconocer tanto sus capacidades como sus limitaciones y también de saber afrontar las situaciones estresantes que se le presentan en su día a día. También se considera que la salud mental de una persona debe permitirle de ser un ente funcional a nivel social. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel académico, a nivel laboral, a nivel de relaciones interpersonales, esa persona funcione de manera adecuada. ¿Qué hemos visto después que llegó la pandemia de este nuevo virus que no conocíamos, que el COVID-19? Si recordamos, el COVID-19 aparece ya a finales del 2019 en China. Ya para el 2020, en marzo, se declara como una pandemia. Y esa pandemia entonces trae una crisis social, económica y de salud que nunca antes habíamos vivido y que ni siquiera imaginamos que íbamos a vivir. O sea, es la primera vez que todos los que estamos aquí vivimos una situación similar. Con esa crisis que trae la pandemia del COVID-19, hay un aumento en la demanda, en la atención a la salud mental. Y eso es algo que no solamente se vio en nuestro país, sino que fue algo a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Ya de por sí, la salud mental o la atención en la salud mental venía con cierto déficit, porque no es secreto para nadie que la atención en salud mental es bastante costosa y no todo el mundo cuenta con los recursos para poder recibir una atención de salud mental de calidad. Entonces, eso ha hecho que exista una crisis aún mayor a nivel mundial en esta área. ¿Qué pasó a raíz de esta pandemia del COVID-19? Vinieron muchísimos cambios a los que tuvimos que enfrentarnos. Primero, sufrimos cambios profundos en los hábitos diarios. Tuvimos que, para evitar la propagación del virus, ¿verdad?, hacer el confinamiento, trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, dejar de compartir tanto con las personas que usualmente compartíamos, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y eso trae y genera mucho estrés. También se creó la angustia vinculada al miedo a contagiarse. Quizás ahora eso ha disminuido un poco, pero si recuerdan al principio de la pandemia, era un terror que uno no quería ni ponerle la mano a nada en el supermercado, si lo cogía de una vez echándose alcohol, llegando a la casa y echándole alcohol a todo el vivo y a todo lo que se compraba, por ese miedo de que ay, me voy a contagiar de esta enfermedad que no se conoce nada, es un virus nuevo y que la gente que le da se está muriendo. O sea, era un pánico general. Y también el miedo a contagiar a las personas que estaban a nuestro alrededor. Ahí nos aislamos más, quizás dejamos de visitar, ¿verdad?, a nuestros abuelos, a nuestros padres, con el miedo de nosotros llevarles la enfermedad a la casa. También se modificaron los roles familiares. ¿Por qué? Debido al cierre de las escuelas, de los colegios, al cambio a trabajar en la modalidad virtual, pues se sumaron más obligaciones en el hogar. O sea, tú tenías que seguir trabajando de manera virtual, pero también se suman las obligaciones domésticas en la casa y también le tocó a los padres pues hacer el rol de maestros, que muchos se estaban volviendo un poco tensos bajo esa situación. También se vio que aumentó la violencia doméstica y esas personas que sufren de violencia doméstica pues tenían que estar en su casa 24/7 con los agresores. La violencia doméstica de por sí predispone a las personas que lo padecen a tener más episodios de depresión y de ansiedad. ¿Cuáles son las personas que se encuentran con un mayor riesgo de presentar alteraciones en su salud mental en medio de esta pandemia por el COVID?
Tenemos las personas mayores, a la cual si tú las sacas de su rutina, eso le altera su salud mental. Las personas que ya tienen condiciones de salud mental preexistente, se ha visto que tuvieron más crisis después de la pandemia. El personal que está trabajando directamente con la respuesta al COVID, léase los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza. También las personas con enfermedades crónicas y los niños y adolescentes, que sabemos que como parte del desarrollo es importante mantener una socialización. ¿Cuáles son esos factores de estrés específicos que ha generado el brote de la COVID-19? Número 1, la estigmatización, sobre todo con el personal de salud que trabaja directamente con los pacientes COVID, Ya eso es algo que ha ido disminuyendo un poco, gracias a Dios. Pero si recordamos al inicio de la pandemia, nadie quería estar cerca de una persona que estuviera trabajando con COVID porque, me voy a enfermar, se me va a pasar la enfermedad. E incluso esas mismas personas tenían miedo de contagiar a las personas en su alrededor. Se llegaron a ver casos de que los vecinos de personas que trabajaban con COVID querían que salieran de esa comunidad o de ese edificio para que no los contagiara. O sea, se vivió mucho estigma. O se está viviendo todavía, pero en menor proporción. El riesgo, el miedo de estar infectado e infectar a otros, que era lo que les comentaba anteriormente. Y también el miedo de tener la enfermedad, porque sabemos que los síntomas de COVID se parecen a muchísimas otras patologías virales. Yo no sé a cuántos de ustedes le dio COVID mental en el proceso de la pandemia, pero a mí me dio un par de veces y a mucha gente también, desde que, estoy estornudando, cuidado si es COVID, tosí, cuidado si es COVID. O sea, ese miedo a tener el COVID. También pasa que los cuidadores pueden sentirse cada vez más preocupados porque sus hijos estén solos. Ya eso se ha ido regularizando un poco, pero recordemos que primero abrieron las empresas y ya posteriormente fue que vinieron a abrir los colegios. Y las personas que no tienen un personal que lo ayude en su casa, pues estaban manejando mucho estrés con eso porque no tenían con quién dejar a sus hijos. También el riesgo del deterioro de la salud física y mental de las personas vulnerables que comentábamos hace un momento. La pregunta del millón: ¿tiene el COVID efectos directos sobre la salud mental? ¿Qué hemos visto hasta ahora? De un 30 a un 60% de los pacientes que padecen la enfermedad de COVID-19 sufren manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, principalmente alteraciones en la conciencia y en la memoria, que puede ser transitoria o permanecer por un poquito más de tiempo. A algunos pacientes, esa alteración en la memoria se le pasa entre 3 días a 2 semanas y otros permanecen con más tiempo. También, 1 de cada 5 personas que presentaron la enfermedad de COVID se ha enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, de depresión o de trastorno del sueño, que es lo que más frecuentemente estamos viendo en la consulta. Aumentaron también los pensamientos suicidas entre un 8 a un 10%, especialmente en la población adulta joven, que recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, en el grupo etario, ¿verdad?, de 15 a 29 años, el suicidio viene siendo la segunda causa de muerte. ¿Cuáles son los efectos directos del COVID sobre la salud mental? Algunos autores hablan de que se produce un daño cerebral transitorio. Eso no está todavía comprobado, ¿verdad? La enfermedad no tiene tanto tiempo. Ahora bien, quizás si alguno de ustedes tuvo la enfermedad o algún familiar cerca, sí, muchas personas refieren que después que le dio la enfermedad, como que su capacidad de concentración no es igual, que no pueden retener igual la información, que se le olvidan mucho de las cosas. Eso sí se ha visto mucho. Y eso puede durar meses, sobre todo cuando esta enfermedad ha sido prolongada, se ha permanecido por más de 4 o 5 semanas. Ansiedad: si hay algo que el COVID ha generado en la población general, ha sido ansiedad, tanto en las personas que han tenido la enfermedad como en las personas que nunca le ha dado, pero tienen el miedo de enfermarse. Ahora mismo, la causa número 1 de consultas es ansiedad. Psicosis.
Se ha visto que el COVID puede producir psicosis, sobre todo en pacientes envejecientes. De hecho, han habido casos de pacientes que llegan con delirios, alucinaciones, sin historia psiquiátrica anterior, y ya luego que se le hace su evaluación, se le manda a hacer su prueba de COVID y nos damos cuenta que esos síntomas venían producidos por la enfermedad. El insomnio y los trastornos del sueño también es algo muy frecuente que se ve en estos pacientes, y ese trastorno del sueño se ve más en personas que han tenido que ser hospitalizadas y que tuvieron que ser ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Ese insomnio también puede permanecer meses. Le pongo este pedacito: la existencia de trastornos neurológicos subyacentes y un historial anterior de trastornos mentales aumenta el riesgo de sufrir COVID grave. ¿Por qué? Las personas que tienen trastornos mentales graves, dígase una esquizofrenia, o personas que tienen trastornos neurológicos, no tienen la capacidad de seguir las instrucciones tal como se les da a otra persona, y también no siguen los cuidados que se deben de tener para prevenir la enfermedad. Eso puede ser un factor. Hay otros autores también que hablan de que la inflamación que se produce en estas enfermedades aumenta el riesgo de sufrir COVID grave. ¿Cuáles han sido los trastornos mentales más frecuentes notificados en lo que va de pandemia? En la niñez y en la adolescencia tenemos depresión, ansiedad, trastornos cognitivos y del desarrollo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ansiedad y depresión provocadas por abuso doméstico, anorexia y trastornos del sueño. En la edad adulta, depresión, ansiedad, esquizofrenia, ansiedad y depresión provocadas por el abuso doméstico en mujeres, duelo patológico, síndrome de burnout, trastorno de estrés postraumático, delirio, psicosis y catatonia, síndrome de fatiga y trastornos del sueño. Y en adultos mayores y dependientes tenemos depresión, ansiedad, duelo patológico, delirio, psicosis y catatonia, síndrome de fatiga, alteraciones en la memoria y la atención y los trastornos del sueño. Y si se fijan en los tres grupos de edades, depresión, ansiedad y trastorno del sueño es lo que más se está viendo. Aquí les traje este estudio que me encontré en estos días de la revista de Psiquiatría y de Salud Mental. Ellos hicieron un estudio para ver cuáles eran las búsquedas más frecuentes que se hicieron durante el año del 2020. ¿Qué encontraron? Lo que más se buscó fue ansiedad. El tema de salud que más se buscó fue ansiedad. Y esa búsqueda de ansiedad tenía una tendencia a elevarse después de que se incrementaran los casos de COVID-19 y de que se instauraran nuevas medidas para controlar el contagio. Aquí, pues igual a lo que se ve a nivel mundial. La mayoría de las consultas corresponden a trastornos de ansiedad, seguido de trastornos del sueño y depresión. Más frecuente, ¿verdad?, se ve en mujeres, pero ya eso es algo que sabíamos desde antes. También ha habido un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, y a pesar de que los contagios han bajado, todavía la ansiedad persiste. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para cuidar nuestra salud mental durante la pandemia, que todavía persiste? Ustedes saben el cliché, tienen que hacer ejercicio regularmente. Claro, hacer ejercicio de manera regular te ayuda a tener un mejor nivel de salud mental. También el ser humano es un ente social. Las relaciones interpersonales son importantes. Mantener buenas relaciones interpersonales, ya sea con la familia, con amigos, te ayuda a mantener una buena salud mental. Organizar las tareas en función de prioridades te ayuda a mantener una salud mental. El contacto con la naturaleza. Hay muchísimos estudios que avalan que el contacto con la naturaleza disminuye el riesgo de padecer trastornos cognitivos, depresión y ansiedad. De hecho, en los niños que se crían con contacto en la naturaleza, pues tienen un menor riesgo de padecer algún tipo de trastorno cognitivo. Así que contacto con la naturaleza. Y claro, reconocer cuando tenemos un problema y necesitamos ayuda. Eso es clave. Y bien, hasta aquí es la presentación. Gracias y preguntas.